las mascotas famosas, no podemos pasar por alto a Lassie, una figura icónica que ha conquistado corazones durante décadas. En este video exploraremos la fascinante historia de esta perrita legendaria. Lassie, posiblemente el can más célebre del planeta, ha sido la protagonista indiscutible de innumerables series, películas y libros que han deleitado a audiencias de todas las edades desde sus inicios en los años 30. Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel, les saluda Andrea. Acompáñame mientras descubrimos los secretos detrás de esta increíble figura y cómo Lassie se convirtió en un ícono reconocido en todo el mundo. Comenzamos. Lassie, una famosa heroína de Hollywood de los años 30, tuvo sus inicios en un pequeño cuento escrito por Eric Knight en el periódico Saturday Evening Post en 1938. Este cuento se basó en las memorias de infancia de Knight con su propio perro collie llamado Toots. Lassie, un personaje ficticio, cobró vida en Lassie Come Home, que comenzó como un cuento y se convirtió en una novela completa en 1940. La historia original difiere de la versión televisiva de Lassie. En el libro de Knight, el enfoque principal es el viaje del perro para regresar a su hogar con su joven dueño, quien había vendido a Lassie debido a dificultades económicas. En la adaptación televisiva, Lassie vive muchas aventuras con su dueño, mostrando valentía y lealtad al salvar vidas y demostrar su devoción. Lassie es un collie de pelo largo conocido por ser dulce, amable, leal, valiente, inteligente y un gran amigo de los niños. Antes del escrito de Eric Knight, en el cuento de 1859, The Half Brothers, de Elizabeth Gaskell, se encuentra una descripción temprana de Lassie. En esta historia, Lassie es un perro collie con ojos inteligentes y aprensivos que rescata a dos hermanos perdidos en la nieve. Este cuento es una de las primeras menciones de Lassie en la literatura y establece la idea de que es una heroína que salva vidas en situaciones difíciles, un tema que se repite en las historias posteriores de Lassie. También existen otras teorías. Según Nigel Clark, autor de la Guía de Naufragios de Dorset y South Devon, la verdadera Lassie, que sirvió de inspiración para muchas películas y programas de televisión, era una mezcla de razas de pelo áspero. Esta valiente perrita salvó la vida de un marinero durante la Primera Guerra Mundial. La historia de la valentía de Lassie se difundió rápidamente entre los oficiales y periodistas, inspirando a todos por su conmovedora acción. De acuerdo con esta teoría, Hollywood se interesó en la historia y así comenzó la leyenda de esta heroica perrita que se convirtió en una estrella. En 1943, el estudio de cine Metro-Goldwyn-Mayer adquirió los derechos para hacer una película basada en una historia similar a la de Toots, el perro que inspiró a Lassie. La película se llamó Lassie vuelve a casa y se convirtió en un éxito inesperado en los años 40. Esta película de categoría B contó con la actuación de una joven Elizabeth Taylor y Roddy McDowall. Estaba ambientada en la Inglaterra de la década de 1930, durante una grave crisis económica en la que una familia se vio obligada a vender a su perra para ganar dinero. Sorprendentemente, la mascota logra regresar a su hogar. Elizabeth Taylor, quien tenía solo 11 años en ese momento, participó en uno de sus primeros largometrajes. Inicialmente esta producción fue considerada arriesgada, ya que las películas sobre animales no solían ser éxitos en taquilla. Sin embargo, Lassie vuelve a casa se convirtió en un gran éxito y el personaje principal se convirtió en una figura importante en Hollywood. Desde 1946 hasta 1949, un programa de radio semanal de 15 minutos de duración narraba las aventuras de Lassie, y a partir de 1954, la serie de televisión llevó la fama de Lassie a nivel mundial con 591 episodios transmitidos en diversos países y traducidos a varios idiomas. La televisión fue el medio que catapultó a Lassie a la fama global. Esta serie familiar sigue las aventuras de Lassie, un querido collie y su travieso dueño, quien siempre se mete en problemas. Cada episodio de la serie destaca valores tanto humanos como caninos, resaltando la bondad de ambos. La serie se transmitió durante 19 años, todos los domingos por la noche. En 1973, los derechos de Lassie fueron vendidos por MGM a Robert Maxwell Productions, creyendo que el atractivo del espectáculo estaba disminuyendo. Ahora te voy a contar la historia detrás de su protagonista. Un día un hombre llegó a Rod Waterwalds, un adiestrador de perros con su collie llamado Pal. Buscaba ayuda para corregir algunas malas costumbres de su mascota. Sin embargo, después de algunos días, el dueño se encontró en una situación financiera complicada y le regaló el collie a Rod, a cambio de los servicios de entrenamiento. Rod el Bear, Rod Waterwalds, además de ser un renombrado actor, era un experto en el adiestramiento de animales y un criador de perros estadounidense. Él y su hermano Frank son especialmente conocidos por su habilidad en preparar perros para películas y programas de televisión.
La historia de Pal en Hollywood comenzó cuando su dueño y adiestrador lo llevó a los estudios de cine. El objetivo principal era corregir el comportamiento de Pal, que tenía una tendencia a perseguir motocicletas. Nadie en ese momento podía anticipar la gran fama que alcanzaría este collie. En el inicio del proceso de selección para el papel en el cine, varios collies audicionaron, pero Pal no fue elegido debido a su apariencia. Aunque impresionó con su actuación, los estudios tuvieron dudas debido a su aspecto. La carrera de estrella de cine de Pal se desencadenó gracias a un inusual giro del destino relacionado con el clima. La compañía MGM había planeado utilizar a un collie adiestrado por Frank Inn en una película. Sin embargo, aprovecharon una gigantesca inundación en el río Sacramento, en el norte de California, para grabar escenas impresionantes para la película. Dado que el collie de Inn aún estaba en entrenamiento, MGM decidió contratar a Pal como su sustituto para la escena del río. En ese momento, el entrenador canino no dudó en darle a Pal la oportunidad de actuar frente a las cámaras. El collie cruzó el río y, agotado, se tendió en el césped con la cabeza baja después de la escena. Su actuación fue impecable. A pesar de que el trabajo se consideraba desafiante para un actor animal, Pal lo hizo excepcionalmente bien. Según cuenta la leyenda, después de ver las primeras tomas, el director de MGM, Louis B. Mayer, comentó que Pal había entrado al agua, pero Lassie había salido, marcando el nacimiento de una nueva estrella. No obstante, Rob nunca logró eliminar la debilidad de Pal por perseguir motocicletas. A pesar de que el personaje es una hembra, todos los perros que interpretaron a Lassie fueron machos desde el principio. Esta elección se debió al hecho de que ambos sexos de los collies cambian su pelaje en el verano. Durante esta temporada, se solían filmar películas y programas de televisión. Los collies machos tienen un pelaje más denso, lo que los hacía lucir mejor en pantalla durante la muda de pelo, en comparación con las hembras, que mudaban 2 veces al año, aunque muchas hazañas de Lassie fueron realizadas por hembras. A pesar de esta conocida peculiaridad, Lassie contribuyó a que la raza collie sea ampliamente reconocida y querida. A lo largo de las 19 temporadas de la serie, 6 collies machos interpretaron el papel de Lassie, siendo 5 de ellos descendientes directos de Pal, la Lassie original. Sin embargo, lo que muchos desconocen es la triste historia de Pal. Este amado animal, reconocido en todo el mundo en esa época, falleció a causa de cáncer a la temprana edad de 6 años. La noticia de su partida se dio a conocer semanas después, aunque los seguidores de Lassie ya habían notado que algo no estaba bien, ya que su energía en los episodios había disminuido. Para preservar la ilusión de los niños, los productores de la serie empezaron a usar a los cachorros de Pal que había tenido en la vida real. Aunque hubo hasta 10 perros que tomaron el lugar del original, nada volvió a ser igual que con Pal. Se han realizado numerosas películas y series de televisión sobre Lassie, además de adaptaciones modernas. A continuación te presento una lista organizada por año de lanzamiento de las producciones clásicas. Se hicieron 2 series animadas de Lassie. La primera se llamó Los guardabosques del rescate de Lassie y se emitió de 1973 a 1975. La segunda, Las nuevas aventuras de Lassie, llegó casi 40 años después, en 2020. Ambas series presentan a Lassie en nuevas aventuras y estilos de animación. Lassie sigue siendo un personaje muy presente en la actualidad, participando en programas de televisión y promocionando alimentos para mascotas. También tiene su propio programa sobre el cuidado de mascotas llamado Lassie's Pet Vet en estaciones de PBS en los Estados Unidos. Lassie es un ícono de Hollywood y tiene una estrella en el Paseo de la Fama desde 1960, junto con otros personajes famosos como Mickey Mouse, la rana René y Bugs Bunny. En 2005, la revista Variety lo nombró uno de los 100 íconos del siglo, siendo el único animal en esta lista. Este querido personaje ha dejado su huella en libros, radio, televisión, cine, juguetes y otros medios. Los descendientes de Pal continúan manteniendo viva la tradición de interpretar a Lassie, siendo el actual protagonista un cachorro de la 10ª generación. La popularidad de Lassie fue tan grande que las ventas de perros collie aumentaron un 300% durante su auge. La fama de Lassie llegó a tal punto que se le atribuyó una vida de estrella, con su propio apartamento y hasta un anuncio junto a Lady Bird, la esposa del presidente Lyndon Johnson. La serie de televisión recibió premios Emmy y Lassie ganó varios premios Pepsi por su actuación. Contame si también quisiste tener un perrito collie como en la serie. Déjame tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.